Bienvenidos a la segunda parte de nuestro curso de conceptos básicos en programación de ANSI C. Mi nombre es Johan Latorre. Para empezar vamos a hablar un poco sobre los separadores. Los separadores simplemente tienen un objetivo en sí, que es añadir a la impresión por pantalla saltos desde espacios en blanco o saltos de enter según la necesidad. Entre ellos se encuentran dos. Para empezar, vamos a revisar lo que es el contrarlas N, que es este que tenemos acá en este momento. Ese contrarlas N, que es este, es un operador que lo que hace es dar saltos de enter en nuestra pantalla de impresión. Ejemplo, si nosotros tenemos, por ejemplo, con esta instrucción que manejamos de print, que es en el lenguaje de ANSI C, tenemos el contrarlas N Johan Latorre, pues él lo que va a hacer es que cuando aparezca en la pantalla nos haga un salto hacia abajo colocando Johan Latorre. Mientras que el contrarlas T es un operador que lo que hace es hacer espacios en blanco entre los textos. Ejemplo, si tengo el contrarlas N, que recuerden que es el que hace un enter, y colocamos al lado un contrarlas T, pues el nombre que nosotros tenemos aquí que está pegado a la izquierda se nos avanza un poquito porque hace unos espacios en blanco y nos va a quedar el espacio del enter es hacia abajo y luego nos pasa hacia la derecha varios saltos que tenemos en ese momento. Entonces, dentro de los separadores tenemos el contrarlas N y tenemos el contrarlas T, que como ustedes pueden notar acá, en este print se pueden intercalar ellos mismos. Si queremos, por ejemplo, correrlo un poco más hacia la derecha, pues colocaríamos contrarlas N, contrarlas T y contrarlas T. Esto, más que todo, es como cuando ustedes en el documento de Word, en el procesador de Word, ustedes le dan una sangría. Él lo que hace es correr hacia la derecha un espacio en blanco. Ahora, cuando nosotros también encontramos dentro de nuestro código cosas que no entendemos, pues muchos programadores lo que hacen es hacer comentarios para que nosotros entendamos qué es lo que ellos quisieron hacer o quisieron desarrollar. En este caso vamos a encontrar dos tipos de comentarios. Hay uno que se llama por línea. El de línea pues lo que hace es desactivar la línea de código colocando el las. Este es el de dividir que nosotros tenemos en el teclado, el las. O podemos encontrar también el comentario que es por bloque, que lo que hace es desactivar varias líneas de código al mismo tiempo. Y la instrucción para hacer eso sería enlace asterisco, asterisco enlace. Dentro de este asterisco que tenemos aquí, dentro de estos huequitos que se tienen acá es donde va todo el texto. Pero vamos a empezar a mirar lo que es la desactivación de código colocando en línea. Ejemplo de comentario en línea. Si nosotros tenemos que la A vale 10, entonces vamos a colocar un comentario, o sea, enlace está asignando un valor. Lo que estamos haciendo acá es diciendo que esta línea de A asignele 10, ¿qué es lo que hace? Igualmente con la B asignele 20, está asignando un valor. Si nosotros hacemos una revisión más detallada de esto y ya corremos esto en nuestro programa que vamos a ver más adelante, pues vamos a notar que el computador lo que va a hacer es a leer A asignele 10 y B asignele 20. Pero esto que ustedes ven acá que está asignando un valor no lo va a leer porque está comentariado. Este comentario sale en color verde en el programa, entonces no vamos a tener ningún problema. Lo podemos ver nosotros, pero el computador no lo va a ver porque va a estar oculto todo lo que esté metido dentro del enlace. Nota, el enlace lo ve la persona, pero el compilador no, que es lo que estamos hablando. La otra forma no es para comentariar, sino es para desactivar código fuente. En este caso, supongamos que el computador leyó asignele 10, pero lo que queremos nosotros es que ese asignele 10 ya no lo vea el computador cuando lo corramos, pues simplemente le colocamos el enlace a asignele 10 y al enlace a b asignele 20. Cuando se coloca antes de la sentencia se dice que todo se convierte en comentario, por lo tanto se desactiva de la ejecución del programa. O sea, todo lo que nosotros comentaríamos por dentro del enlace queda desactivado para el programa, no se puede ver porque queda oculto. Esa es una de las formas de usar lo que son comentarios por línea. Ahora si nosotros vamos a hacer comentarios por bloque, pues el bloque significa que si nosotros tenemos 3 filas o tenemos 4, 5, 6 o hasta 10.000 filas, en lugar de estar nosotros imprimiendo suprimir
o colocando en el teclado la tecla borrar, lo que vamos a hacer es comentariarlo, de tal forma que si en algún momento necesitamos volver nuevamente a activar nuestros mensajes y nuestra forma de identificar las variables o cualquier tipo de dato que tengamos, solo es quitarles el comentario. Pero en este caso, supongamos que tenemos 3 líneas como ustedes ven acá. Lo que vamos a hacer es comentariarlo. Acá estamos comentariarlo por línea. Igualmente podemos usar el anterior que nosotros tenemos, el de línea, que era el enlace que aparece acá. Lo podemos utilizar también, pero acá está hecho por bloque. Lo que hace realmente esto es que si nosotros tenemos 10.000 líneas, pues en la primera parte que nosotros queramos que empiece a desactivarse el texto, vamos a colocar enlace asterisco y al finalizar de todas las líneas vamos a colocar asterisco enlace. Cuando se coloca antes y al final de la sentencia se dice que todo se convierte en comentario, por lo tanto se desactiva la ejecución del programa. Entonces, si nosotros vamos en el programa y colocamos estas 3 líneas y las dejamos con el comentario de bloque, pues cuando el programa corra no nos va a encontrar ninguna de esas 3 líneas porque está oculta. Entonces, esas son las 2 formas de nosotros utilizar los comentarios, con el enlace y con el asterisco enlace. No se les vaya a olvidar porque eso lo vamos a usar mucho más adelante. Dentro también del tema vamos a encontrar que necesitamos varias bibliotecas, que en este caso son muy importantes para correr. ¿Pero qué son las bibliotecas? Simplemente son código preprogramado por una persona que nos ayuda a agilizar la programación, pues nos permite utilizarlo con palabras reservadas que nos regalan. En este caso tenemos lo que son numeral include, menor que estadio.h y las que ustedes aprecian en este momento en la pantalla. Pero lo ideal de ellas no es saberlas de memoria, sino interpretar para qué se usa cada una de ellas. Entonces, si nosotros vamos a mirar la numeral include, que es el estadio.h, pues simplemente vamos a decir que este numeral que tenemos acá, que está en esta parte también, se sitúa en la carpeta de instalación. El include lo que hace es ingresa a dicha carpeta y es estadio.h lo que hace es buscar la estadio y ejecuta el programa preprogramado, que esta biblioteca lo que contiene por dentro es la entrada y la salida de datos y operaciones de suma, menos, por, dividido y el residuo de las operaciones. O sea, si queremos hacer una suma, una resta, una multiplicación, una división o conocer el residuo de esa división, pues vamos a utilizar la librería que es estadio.h. La conio.h es muy simple de entender. Cuando ustedes corran un programa o el código fuente que esté dentro del programa, lo corran en el programa, se van a encontrar con un problema. Se abre y se cierra la pantalla sin nosotros dejarnos ver el proceso o la respuesta que se esté necesitando. Para eso es que hace Conio. Conio, ¿qué es lo que hace? Pues colocar esa pantalla de respuesta estática para que no se quite, no se borre nunca, se quede ahí estática y nos permita visualizar toda la información que se tenga, pero queda visualizada mientras que nosotros no oprimamos la tecla de cerrar o le demos cualquier tecla para continuar. Pero ella, en este caso conio.h, tiene una palabra reservada que nos hace estática la pantalla que se llama get. El get sirve simplemente para indicarle a él en dónde tiene que parar la pantalla y dejarnos ver los resultados. Entonces, esto lo vamos a utilizar y lo vamos a ver más adelante cómo se utiliza esta librería dentro del programa. También encontramos una librería muy particular que se llama mat.h. La mat.h es la que nos ayuda a hacer operaciones avanzadas como la raíz, el seno, el coseno, la raíz exponente, etc. Dentro de la raíz encontramos que se pronuncia y se escribe como SQRT en nuestro lenguaje de programación. El exponente se coloca como POWET y tenemos un etcétera, porque aquí también viene lo que es el seno, el coseno, tangente, cotangente, etcétera. O sea, aquí nosotros podemos hacer operaciones matemáticas avanzadas utilizando palabras reservadas que nos interpretan a las palabras que nosotros tenemos de las 32 que nosotros vimos anteriormente. Después vamos a encontrar los tipos de datos, son muy importantes, esto sí se lo deben aprender muy bien. Dentro de ellos encontramos el tipo de dato char, tiene longitud, un carácter, pero en nuestro lenguaje de ANSI C se escribe como %C.
¿Esto qué quiere decir? Este %C, %S, %I o %D, etcétera. Lo que quiere decir es que este tipo de cosas se deben colocar dentro de las palabras reservadas que están en el lenguaje de C y de ANSI C que estamos viendo. Entonces nos tenemos que aprender que si queremos colocar un número entero en el lenguaje vamos a colocar %i y también vamos a colocar a qué equivale el %i, que es entero. El long int significa un tipo de dato más largo que el entero. Se utiliza con %li y con %ld, es lo mismo, igual que el long int de 13 a 18 números. Bueno, esto de longitud, ¿qué quiere decir? Simplemente lo que vamos a decir es la cantidad de números que él acepta cuando está haciendo las operaciones. En el caso del entero, acepta los números de 1 hasta 5 cifras. El long int acepta de 6 hasta 12 cifras y el resto, como dice ahí en nuestro proyector. Entonces lo que queramos decir es, por ejemplo, si lo que nos está diciendo es que el usuario tenga que ingresar una cédula, un número de cédula, nuestro número de cédula se compone de 6 a 12 números, entonces no lo podemos colocar como entero porque no nos serviría en nuestro programa de ANSI C. Tenemos que colocarlo como long int. Al colocarlo como long int sí no lo acepta, pero tenemos que utilizar este tipo de terminología que es la representación de ellos, que sería %li o %ld, que es exactamente lo mismo. Igualmente para el float e igualmente para el doble. Se compone de 6 a 7 cifras y el doble de 15 a 16 cifras después del punto y tiene su terminología también como se debe usar. Después de eso vamos a ver lo que son las conversiones implícitas y explícitas. Dentro de esas conversiones, pues lo que nos ayudan es a que nosotros podemos decirle al programa que nos haga las operaciones de forma correcta. En este caso hay un ejemplo que tiene la n asignele b más b, pero fíjense que el tipo de datos que tiene cada una de estos identificadores es diferente. Siempre se debe cambiar al mismo tipo de dato de la variable dependiente para la operación se haga de forma correcta. Ejemplo, si yo tengo en la n entero, pues el b tiene que ser entero y el b pequeño tiene que ser entero también. Entonces, para esto es que se usan las conversiones que se tienen. La conversión explícita no la vamos a explicar porque simplemente lo que hace él es manejar una tabla automática que tiene e intentar adivinar los resultados del tipo de dato que está. Entonces, por eso no se recomienda estudiarla porque no es muy confiable que digamos para hacer el tipo de operación que se tiene. Mientras que la conversión explícita sí es muy confiable y es muy fácil de hacer. Si nosotros tenemos el ejemplo 1 y en el ejemplo 1 dice n asignele b más b, pues en el n es entero, el b flotante y el b pequeño es long int. Pues lo que simplemente podemos decirle es que hay una solución donde vamos a tener un n que es entero y vamos a meter dentro de paréntesis el tipo de dato al que debe cambiar esta b. Si esta b tiene, por ejemplo, 3.5, pues al cambiarlo al entero nos va a quedar 3.0. Nos quita el punto 5. Si, por ejemplo, aquí tenemos un número muy grande, que es de 12 dígitos, entonces lo que va a hacer con el de 12 dígitos es convertirlo en un número de 5 dígitos, que esté. Por eso entonces, en este momento, ese int se va a convertir ese número y va a quedar entero b y entero n. O sea, todos los tipos de datos ahora se convirtieron a entero, por tal motivo el resultado de la suma se hace de forma correcta. Porque la única forma de usted hacer operaciones es que todos estos operadores y todos estos tipos de datos estén en tengan la misma característica. Si hacemos otro ejemplo, supongamos que n es float, b es float y b es long int. La solución muy sencilla sería tener al n asignele float b más float b, quedando todos convertidos a float. En ese momento ya queda muy bien la operación y todos los tipos de datos ahora se convirtieron a float, por lo tanto el resultado de la suma se hace de forma correcta. O sea, es muy sencillo hacer conversiones explícitas, pero hay que tener en cuenta que todas las operaciones tienen que ser en el mismo tipo de dato. Eso es lo único que nosotros tenemos que aprendernos.
Ya el tema viene y empieza algo muy bonito que se llama bifurcaciones. Dentro de esas bifurcaciones está el if simple, el if simple else múltiple, el if anidado y el switch. Dentro del if simple, pues es algo muy sencillo que dentro de ese if vamos a colocar las operaciones y dentro de ellas las condiciones que nosotros necesitemos que se cumplan. En este caso, pues dice que es aquel que solo tiene una opción dependiendo si la condición es verdadera o falsa. Ejemplo, entró el número 3 por teclado o por parámetro interno y nos dice, si ese número es igual a 3, imprímame rosetal. Si ustedes se dan cuenta, también hay algo que abre y también hay algo que cierra, que en este caso son llaves que abren y cierran y que todo termina en este punto y coma. Y por dentro va la cadena de caracteres que se llama rosetal. Si esto es verdadero, nos imprime rosetal y si no, pasaría a esta parte que nosotros tenemos acá. Si nosotros ahora miramos el if else, pues ya encontramos que puede darnos doble respuesta. Podemos decir si n es igual a 3 oprima rosetal y si no es, no es rosetal. Si nosotros le cambiamos esa n y le colocamos, por ejemplo, un 5, decimos 5 es igual a 3, no es cierto, entonces nos imprimiría no es rosetal. Pero como aquí es igual a 3, ¿cierto? Entonces nos imprime rosetal. Entonces, dependiendo de este tipo de dato que está aquí adentro, si da verdadero o da falso, él puede ingresar o no puede ingresar según lo que nosotros tengamos en cuenta. Viene otro ya un poco más complicado que se llamaría el if else múltiple, que ustedes lo están viendo, pues ya tiene varias opciones. Por ejemplo, si lo que está por dentro del paréntesis es falso, si esto es falso, el n diferente de 3, se vendría para el else y nos validaría si n es igual a 3. Si es igual a 3, ¿qué hace? Nos imprime ingresó aquí. Y si no, nos imprime no es rosetal. Pero fíjese que lo complicado no es colocarlo, sino lo complicado es las llaves que abren. Llave que abre en el if, llave que cierra, llave que abre nos queda una pendiente, llave que abre, llave que cierra, llave pendiente, nuevamente porque está abriendo, y tenemos dos llaves que están cerrando, entonces por eso yo coloco dos llaves cerrando. Ese es uno de los if else para que nosotros trabajemos. O existe ya el if anidado, que este ya utiliza varias condiciones, pero fíjense que no aparece por ninguna parte el else. Que para llegar a esta condición que nosotros tenemos acá, él tiene que atravesar con valor verdadero la primera, valor verdadero la segunda, para llegar a la tercera que nosotros tenemos. Por ejemplo, en el ejemplo dice, ejemplo, n asígnele 5, o sea que n vale 5. Pregunta, ¿5 es mayor que 0 y 5 es menor a 6? Sí, entra acá. 5 es mayor a 2 y 5 es menor a 6, también esto es verdadero, entraría acá. 5 es mayor a 4 y 5 es menor a 6 también, entonces nos imprimiría el número que se ingresó es 5. Pero si este número quitamos el 5 y colocamos el 1, entonces nos dice 1 es mayor a 0 y 1 es menor a 6, sí, de acuerdo. Entramos a la segunda, nos preguntaría 1 es mayor a 2 y 1 es menor a 6, esta sí la cumple, pero esta no la cumple. Debido a que el if funciona es cuando ambos se cumplen, no entraría a imprimirnos el número que ingresó es 5, aquí no entraría, sino se iría directamente para afuera de nuestras llaves que tenemos, no imprimiendo nunca este porque no ingresó. Para que ingrese recuerden que debe cumplir la primera, cumplir la segunda y cumplir la tercera para que ustedes puedan ingresar hacia el número ingresado es 5. De lo contrario, él se salta fuera de las llaves y se acaba el proceso. Y por último tenemos el switch. El switch es muy parecido al funcionamiento del if, pero este se recomienda se use cuando se necesita crear un menú, de lo contrario utilizar if. Ejemplo, se quiere hacer un menú de dos opciones para imprimir, uno para suma y dos para restar. Si se ingresa por teclado el 1, o sea que debería ingresar a suma, el switch tiene una condición acá, vamos a colocar solamente el n, en este caso el n va a valer 1, y el 1 representa la opción guardada por teclado. Fíjense que acá estoy colocando comentarios. Comentarios es para que yo pueda decirle al programador o la persona que esté mirando qué es lo que hace nuestro switch. Aquí estoy diciendo que esa n representa la opción guardada por teclado
y que si por ejemplo coloqué el número 1, él me diga entró a la suma, y que si coloqué la opción número 2, él me diga entró a la resta. Pero la fórmula general dice que tiene un switch que abre, que cierra, que tiene una llave, que tiene varios casos, pueden ser de 1 hasta 40 casos, 50 casos, los que ustedes necesiten, que debe cumplir que tiene 2 puntos. Además de eso debe cumplir que termina en punto y coma y que tiene esta palabra que está en las 32 que vimos anteriormente, que se llama freno. Ese freno lo que hace es que si supongamos la n es 1, ingresó a la 1 y como encontró freno se saltó hasta el final de la llave y nunca pasó por el 2, por el 3, por el 4 ni por ninguno de los que están de aquí para abajo. Entra al caso, ejecuta lo que haya dentro de ese caso y se cierra. Si nosotros le quitamos esta palabra reservada, pues él ejecutaría el caso 2, el 3, el 4. Pero siempre que esté la palabra, lo que quiere decir es que se salga hasta la llave más próxima que esté. Pueden haber muchos casos en un switch según la necesidad y todos terminan en breach, menos el último que nosotros estemos realizando, porque en este caso el default no tiene la palabra reservada de freno, por eso no termina en dicha palabra. Ahora vamos a ver algo muy interesante que se llama la estructura básica del main. Una función principal que todo programa debe tener, pues sin ella no funcionará. Todos los lenguajes de programación, incluyendo el ANSI C, tienen una función main. En este caso, la fórmula general de todo main significa que vamos a colocarle las 3 bibliotecas que están en este caso, que muchos la conocen como librerías, las tenemos que colocar. Recordemos que Stadio es para entrada y salida, Conio es para que la pantalla se nos coloque estática y no se nos vaya a cerrar sola, y la Mac es para hacer operaciones avanzadas de matemáticas. Entonces esas van encima y luego viene el main. Ese sería menú en inglés que abre y cierra y tiene una llave que abre. Dentro de ella va la declaración de las variables, ya sea que sea entero, flotante, long, doble, etc. Y van las sentencias y operaciones que se tengan. Y como habíamos dicho que el conio es para que la pantallita no se nos cierre, pues aparece la palabra reservada que se llama get. Y finalizamos con una llave de cierre. Llave que abre, llave de cierre. Esta estructura básica que tenemos aquí es la que se deben aprender de memoria porque no se les puede olvidar. Si cuando estén haciendo un programa se les olvida, por ejemplo, colocar la palabra get, pues esta librería, en este caso la biblioteca, ya no funcionaría. Entonces tenemos que tener cuidado y aprendernos completamente y mecánico este tipo de patrón que está acá dentro.